Bueno, ¿qué pasa con los pacientes de coronavirus? Vamos viendo todos los días que va aumentando el número. Ayer más de 350. Nos preguntamos si son hospitalizados, cuántos en realidad van a parar a los hospitales. Roxy Lopresti, ¿y esto de qué manera está afectando la atención en los centros? ¿Cómo le va? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Queremos saber cómo está el sistema sanitario, teniendo en cuenta que cada día se registran más casos, como vos decías. Se lo vamos a preguntar al doctor Raúl Salvatore, que es el director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo está usted? Y bueno, un saludo también a la televidencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, preguntarle esto, doctor. Todos los días nuevos casos, la curva aumenta, va en crecimiento. Hoy, ¿cómo está la ocupación de camas? Bueno, nosotros hoy en el ámbito hospitalario tenemos una ocupación cercana al 70%. En esto hay que hacer una disquisición. Nuestra estrategia no se ha basado simplemente en reforzar el sector hospitalario. Nosotros con el Ministerio hemos comenzado esta estrategia a partir de enero, febrero, cuando comenzamos a hacer la captación de aquellos que eran repatriados, que volvían de viaje y cumplían con la condición del nexo, de provenir de un sitio en donde había circulación viral. Luego procedimos al refuerzo de las acciones en terreno. Nuestra estrategia, como dije, es integral, no se circunscribe solamente al paciente que obviamente lo requiere, debe ser hospitalizado por su condición clínica o la presentación clínica que esté en ese momento teniendo. Claro, entonces, ¿por qué han habilitado los quirófanos del Hospital El Carmen y el Hospital Central para atender camas de la unidad de terapia intensiva? Digo, si estamos aún un 70%, ¿por qué han tenido que habilitar los quirófanos de estos dos hospitales? Para UTI, ¿no? En realidad, sí, está bien, lo entiendo, lo comprendo. Lo que tiene la patología esta de la presentación es que coexiste con otras patologías no COVID, podría decirse. Esto pone a prueba múltiples factores que tiene el sistema, como incluso el edilicio. Aquellos efectores que han podido ampliar sus servicios de cuidados críticos lo han hecho tomando en cuenta las posibilidades que ediliciamente poseen, que tienen, valga la redundancia. El nivel de ampliación o la posibilidad de prever una ampliación de los servicios críticos utilizando infraestructuras como son los quirófanos, como son las unidades de cuidados intensivos, coronarios o unidades de recuperación, estaba previsto en las posibilidades de ampliación. Por eso que nosotros hablamos de la cama crítica y dentro de la cama crítica está la clasificación de las unidades propias de terapia intensiva. Claro, pero si el grado de requerimiento... Sí. Usted está hablando de escucho, una perdón. situación edilicia, pero el Hospital Central es un hospital grande, es uno de los más grandes de la provincia. Sí, y usted me preguntó por el Hospital El Carmen. Claro, el Hospital del Carmen, digo, que los tiene dos. unas limitantes que son, claro, bueno, el Hospital Central nosotros no hemos hecho habilitación al uso de quirófano. Nosotros estamos utilizando como área COVID exclusiva la zona nueva de ampliación, que es de la guardia respiratoria, que está en la esquina de Alem y Salta. Se han ampliado unidades de terapias intensivas ahí. Cada efector de la provincia ha participado de una construcción de respuesta dentro de lo hospitalario, que es lo que usted me plantea en esta consulta, de las posibilidades que tienen de ampliación. Las ampliaciones se hacen sobre una circunscripción dentro de lo que ediliciamente le permite cada nosocomio. En el caso puntual del Carmen, la expansión que ha hecho la terapia intensiva ha sido hacia unidades críticas, utilizando quirófanos, refuncionalizando quirófanos, haciendo la expansión de los servicios críticos dentro de las posibilidades que tiene. En el caso del Hospital Central u otros nosocomios no nos ha hecho falta aún el tener que echar mano a la utilización de otros servicios dentro de lo que se corresponde a los cuidados críticos en general, y estamos dando respuesta en las UTIs, en las unidades de terapia intensivas puras. ¿Qué va a pasar con aquellas cirugías que son programadas? Cirugías oncológicas y otras cirugías de enfermedades crónicas y agudas. Las cirugías programadas en general se encuentran suspendidas, aquellas que puedan ser programadas. Dentro del ejemplo que usted me acaba de dar, se encuentran las excepciones a esas cirugías. Si un paciente debe realizarse una cirugía oncológica o de urgencia, esas cirugías se realizan, eso no hay problema, está asegurado el servicio en ese sentido, tanto para el sector público como para el subsector privado.
¿Qué cirugías estamos reprogramando? Aquellas cuya condición clínica no supone riesgo para la salud del paciente y a la vez no supone tampoco un consumo del recurso cama, sea en la sala común o sea en un servicio de unidades de cuidados críticos. Usted que está hablando de las camas, ¿qué pasó con las camas que habilitaron o que inauguraron o que sacaron fotos ahí del Estadio Polimeni o de la Arena Aconcagua? Sí. Digo, ¿qué pasó? En el Arena Aconcagua nosotros utilizamos, el Arena Aconcagua es un sitio donde se utiliza de depósito, no es un sitio que esté habilitado para la internación, para el ingreso de los pacientes. A ver, si se me permite, me voy a retrotraer, como dije recién, al inicio de la estrategia. Nosotros a partir de enero, febrero, cuando preveíamos la situación epidemiológica que se venía dando en otros países, comenzamos a trabajar en una estrategia que estableció 3 tipos de anillos de contención. El primer anillo es la atención primaria, en lo que a lo público refiere, en los cuales nosotros tenemos centros de salud que han sido identificados como centros de salud COVID para la atención respiratoria. Luego un segundo anillo que está establecido sobre espacios preexistentes que han sido modificados en su estructura para albergar pacientes, dependiendo de si el criterio es asegurar condiciones de aislamiento, ¿sí?, como es el caso de los hoteles, o espacios respiratorios específicos como es el Hospital Lencinas. En el Metro tenemos una ampliación, en el hospital, en la primera etapa del Hospital de Luján tenemos otra ampliación, y así hemos ido dando habilitaciones de los espacios hoteleros. ¿Para qué? Para asegurar, dentro de lo que hace a la gestión hospitalaria en general, lugares de contención para cumplir ciertos criterios en los pacientes. Hay pacientes que tienen, por motivos sociales, que no pueden asegurar condiciones de aislamiento en su domicilio, son albergados en estos espacios respiratorios. Hay otros pacientes que, siendo leves, positivos y leves, que tampoco pueden sostener situaciones de aislamiento en sus domicilios, son ingresados también a estos espacios respiratorios, y hay pacientes que provienen de las áreas clínicas de los hospitales, que han logrado una estabilidad que permite que se lo desescalone, es decir, que bajen el nivel de complejidad, que también son albergados en estos sitios de espacios respiratorios ayornados para la atención de este paciente. Todo eso ya lo sabíamos, pero ¿sabe qué? Hay médicos de los distintos hospitales que están sumamente preocupados por la situación sanitaria y en poco tiempo más esto se colapsa. Bien, a ver. Nosotros como ministerio, regimos nuestras decisiones sobre indicadores. Hay un indicador importante que nosotros venimos siguiendo, que es la tasa de duplicación. ¿Esto qué significa? Es cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo tiene que pasar para que dupliquemos la cantidad de casos que tenemos. Para poder modificar, actualmente esa tasa de duplicación se encuentra alrededor de los 15 días. Para poder modificar esa tasa, es decir, obviamente es más grave cuanto menos tiempos necesitemos para duplicar la cantidad de casos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esa tasa de duplicación se haga lo más larga posible? Le hablo esto a las personas que nos están observando para explicarles justamente de lo que estoy diciendo. Hay 2 cosas que hay que hacer para poder lograr que esa tasa de duplicación se haga lo más larga posible. Una tiene que ver con las medidas sanitarias, cosa que hemos hecho desde, como reitero, desde enero, febrero, cuando como gobierno, como provincia, comenzamos a tomar acciones al respecto, desde el control en frontera, desde el control de los primeros síntomas y demás. Y la otra se circunscribe a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Porque si yo no respeto las medidas de aislamiento, no utilizo bien el cubrebocas, no lavo mis manos, trato de no participar en reuniones, esa tasa de duplicación va a ser más corta. Al tener una tasa de duplicación más corta, va a haber mucho más presión sobre los hospitales. Entonces, yo entiendo y comprendo, acompaño eso, obviamente. Sí, eso es lo que está pasando ahora. Bueno, era previsible. Hasta ahora el sistema está traccionado, sí, lo está, porque a la patología COVID le coexisten otras patologías. Seguimos teniendo incidentes viales, Sí, seguro. Continuamos con consultas que no son del área COVID. Por eso es que hacemos, y esto va a ser una constante en cada funcionario de salud, inclusive desde el gobernador y todos los que participamos en esta lógica, en hacer hincapié en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para ayudar al sistema sanitario a controlar
la circulación viral. Seguro. Porque la verdad que podemos poner... Sí, perdón. Sí, no, termine la idea y así no le hago la otra pregunta. No, es que la idea cerraba en torno al hecho de que cuando uno habla de que durante la fase de contención se hizo un refuerzo del sistema sanitario, ese refuerzo del sistema sanitario no se circunscribe solamente a generar más camas de internación, sino a generar un montón de dispositivos que hace 8 meses no teníamos, como por ejemplo vincular traslados, generar equipos de seguimiento para los positivos y sus nexos, generar una red de laboratorio, fortalecer las estrategias epidemiológicas, y ya hacer que un está amplio seguimiento sí, de los pacientes ya en los centros de salud y demás. Y ya que está hablando de los laboratorios, ¿por qué se demoran más de 4 días para conocer el resultado de los hisopados, sobre todo los positivos, ¿no? Que necesita de un resultado casi inmediato? Bien, eso es porque en realidad hay una mayor cantidad de... Esto tiene que ver con el criterio de caso. Nosotros, como dije, hemos salido a hacer más relevamientos en terreno, estamos haciendo más operativos, más brigadas, se han abierto más consultorios de demanda de respiratorio. Sí, pero han sacado los operativos centinelas de hospitales privados. Han sacado porque se han transformado en consultorios respiratorios. Claro, lo sacaron de la clínica de Cuyo. Si usted me permite explicar, está bien, si usted me permite explicar el concepto de qué es una unidad centinela y en el momento que se aplica, entenderemos por qué ya no existen más las unidades centinelas como concepto. La unidad centinela sirve y se establece en un determinado lugar para hacer seguimiento, por ejemplo, de un brote, ¿sí? Y en una etapa de contención. Nosotros ya nos encontramos en una etapa de mitigación en donde el objetivo cambia y la estrategia cambia. El hisopado es un complementario que el clínico solicita para terminar de cerrar una idea surgida de haber revisado al paciente y haberlo interrogado. ¿Está bien? Bien. Entonces, como nosotros tenemos muchas más presencias y más aperturas de consultorios respiratorios y tenemos una ampliación de criterio, y no hay que negarlo tampoco, tenemos circulación viral, ergo es evidente que va a haber mayor demanda de hisopados. Claro, por ende, va a haber posiblemente un atraso, pero eso no quiere decir que ese paciente no esté abordado. Bien. Porque si el paciente, estamos en una situación de circulación viral, con un paciente con clínica positiva, que proviene de un núcleo familiar, que ha tenido un contacto estrecho con un paciente positivo, yo ya lo puedo definir como un paciente positivo por nexo. Sí, todo eso ya lo sabemos. Ya lo dejo a cargo de un grupo de seguimiento. Para terminar la idea de por qué la demora de la entrega de los resultados. Así cerramos con ese tema. Sí. Bueno, tiene que ver con esto, porque claro, también ha aumentado la demanda. Pero yo también al paciente lo puedo definir por clínica, no solamente por el hisopado. El hisopado es un confirmatorio. Claro, pero reitero, si yo a usted la examino en un consultorio de respiratorio, tiene los síntomas característicos, tiene una posibilidad de poder identificar un nexo y demás, yo cierro la idea con el hisopado, pero ya empiezo a tratarla en consecuencia, como un paciente positivo hasta que el confirmatorio llegue. Bien. El tema de la cantidad de carga de trabajo sobre los laboratorios, nosotros por una cuestión de estrategia de salud pública hemos fijado una red de laboratorios. Tenemos 5 laboratorios en la provincia procesando, público y privado, las muestras de laboratorio. Esas muestras de laboratorio proceden de los consultorios respiratorios. ¿Hemos abierto más consultorios respiratorios? Sí. ¿Hemos intensificado la presencia en terreno con la estrategia de brigada sanitaria? Sí. Bien. Hemos cambiado de lo que anteriormente era una unidad centinela estanca a un consultorio de demanda de respiratorios también. Entonces, era obvio que esa es la novedad, tener... entonces. Esa es la novedad que tenemos, digo, por esta etapa de mitigación. Doctor, otra consulta con respecto a los pacientes. ¿Cuál es el criterio de medicación que se utiliza para aquella persona que tiene una sintomatología leve? Digo, para evitar después que no aparezca un cuadro mucho más grave o que esa persona no tenga neumonía. Porque algunos que tienen sintomatología leve y están haciendo el aislamiento domiciliario, algunos les dan paracetamol, ibuprofeno y algunos no le dan nada, y con el riesgo que uno no sabe cómo actúa este virus en el organismo, con el riesgo que después esa persona puede llegar a complicar su salud. Bien, me da pie para poder explicar un dispositivo. Justamente usted acaba de decir que ya no corren más las unidades centinelas. Yo le comenté que hemos cambiado a estrategia de consultorio respiratorio.
Ese paciente, yo cuando asisto o como médico asisto a un paciente, debo hacerle una evaluación clínica inicial. Esa evaluación clínica inicial, lo reviso al paciente, tomo sus datos, ¿sí? Y eso me permite a mí determinar un nivel de riesgo de ese paciente. Si el paciente luego es confirmado por hisopado o por nexo como un paciente positivo, tiene varios destinos. Supóngase que nosotros tenemos un paciente A, que yo lo reviso, ese paciente tiene toda la clínica bien florida, toda la sintomatología muy florida, también viene de un núcleo conviviente donde hay otros casos similares en su familia. Es un paciente que tiene un riesgo bajo, que quiere decir que si yo le indico a él pautas de alarma, le echo una radiografía de tórax y está limpia, le echo un laboratorio y está normal, ese paciente dentro de toda la evaluación y el interrogatorio que yo le hago me dice que puede guardar aislamiento en su casa, ese paciente va a domicilio. Pero forma parte de un grupo de pacientes que es seguido por un grupo de profesionales de la salud que periódicamente lo van a estar llamando y se han generado herramientas de seguimiento para el automonitoreo domiciliario para que al instante de que la condición de ese paciente cambie, nosotros podamos accionar, lo vamos a buscar, como dije recién, con organismos nuevos que hemos generado, como son organismos de vinculación, seguimiento, y enviamos una movilidad, lo buscamos y lo ingresamos al ámbito hospitalario, porque obviamente es un paciente que ha cambiado su condición clínica. Claro. Ahora, si en la evaluación inicial que yo estoy haciendo en el consultorio surge el hecho que el paciente es un paciente que es positivo y tiene un riesgo médico, es decir, tiene una patología de base, yo le hago una radiografía y en la radiografía veo una neumonía, ese paciente directamente va a internación. Bien, y para cerrar... Ahora bien, volviendo, si completo el tratamiento, el 80% de los pacientes diagnosticados con COVID van a cursar con formas leves. En etapa de mitigación, nuestro esfuerzo está puesto en, primero, identificar los positivos, que estos positivos sean clasificados, que el moderado y el grave, el moderado surge cuando tiene una radiografía con una presencia de una neumonía y el grave, ni qué decirlo, cuando su condición clínica es de extrema gravedad, vayan a un ambiente hospitalario. Dentro de los positivos, como está ese 80% que cursan con formas leves, el tratamiento es sintomático. Bien. Si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, ahí es cuando se le indica el ibuprofeno. Probablemente sea un paciente que tenga escasos síntomas o incluso no tenga síntomas. De ahí la variante de lo que usted presentaba. Doctor, para cerrar y muy breve, todo esto que usted está diciendo, muchos que están realizando el aislamiento domiciliario se sienten abandonados. Dice que llaman para ver cómo están y pasan días y el equipo epidemiológico que tiene que tratar a ese paciente no lo llama y se siente abandonado. Y la incertidumbre que esto ocasiona, ¿no? Digo, no es solo un caso, son varios casos. Como sistema, está bien, acá hay un determinante que hay que tener en cuenta. Nosotros la estrategia fijada es una estrategia de salud pública. Es una estrategia que el Ministerio desde el principio, cuando nos planteamos los distintos pasos que íbamos a dar, este es uno que está planeado desde febrero, vamos a hacer abordaje de población. Esta población es independiente de la cobertura social que tiene, ¿sí? Hay veces que las distintas coberturas sociales han generado también sus propios dispositivos de seguimientos de pacientes. Nosotros hemos desde el gobierno de la provincia de Mendoza generado dispositivos de seguimientos de pacientes. Estos pacientes se los llama al tercero, al séptimo y al 14º días. Y se les va dejando pauta de alarmas por si su condición en el medio cambiara. Entonces, es un seguimiento, como dije, que implica herramientas de automonitoreo en el cual el paciente se tiene que automonitorear y además es un paciente que está siendo seguido por un grupo médico. Sí, pero hay de hecho, hay muchos de los pacientes cuando cambian su condición... Por ejemplo, hay situaciones de personas que usted dice, bueno, hacen el seguimiento propio, pero están presentando hipocoxia o si no neumonía y el paciente no se da cuenta. Hay situaciones en donde el paciente no sabe. La hipoxia es un dato de laboratorio. Claro, o sea, pero digo, le está faltando el aire. Claro, muchas veces le falta el aire al paciente y el paciente no se llega a dar cuenta cuál es la magnitud de eso, de lo que le está pasando. Cuando ha habido, yo no descreo de lo que usted me dice, porque seguramente en el medio hay muchísimas quejas que hay que atender de manera particular y demás. El sistema en general está planteado así, nosotros tenemos los alertas, que saltan los alertas cuando el paciente ha cambiado su condición clínica, y ese paciente es luego buscado y destinado. Si tiene alguna cobertura, se destina al efector privado que le corresponde y si la cobertura es del Estado, se destina a ingresar al ámbito hospitalario que corresponde. Obviamente, si ha habido algunos casos en los cuales la respuesta ha sido más rápida o menos rápida,
sería bueno que me los transfirieran y los analizamos puntualmente. Seguro. En la gran mayoría de los casos nosotros tenemos una alta efectividad en seguimiento de estos pacientes. Cuando su condición clínica o la de alguno de sus nexos cambia, rápidamente los estamos conteniendo, los estamos yendo a buscar, los estamos internando. Reitero, el ingreso de un paciente a un ámbito de internación no siempre se circunscribe al hospital. Puede ser que reúna alguna de las otras condiciones, con lo cual vaya a alguno de los otros espacios que están habilitados para tal fin. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, a su disposición. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego.